días. Vamos a comenzar nuestra escuela dominical. Volviendo a leer el texto que leímos la semana pasada, Deuteronomio capítulo 6, verso 4, el famoso Oye Israel, escucha, el Shema, dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Vamos a orar. Buen Dios, Padre eterno, estamos reunidos en esta mañana. Una vez que hemos recibido esta santa convocatoria que tú nos haces de venir a tu presencia, de reunirnos como tu pueblo, de congregarnos para exaltar tu santo nombre, para adorarte y para ser instruidos por ti. Y queremos ciertamente, Dios, que tú obres en medio nuestro, cambies nuestro corazón, que estas clases no sean solo instrucciones y transferencia de información, sino que realmente puedan tocar lo más profundo de nuestros corazones, que nosotros seamos transformados, seamos renovados, seamos cambiados. Es cierto que hay muchas áreas en nuestra vida que aún necesitan de la intervención tuya. Y es más, a veces estamos muy ciegos a ciertos aspectos que creemos que están bien, pero en realidad necesitan urgentemente la intervención divina. Entonces, Señor, queremos pedirte tu bendición, pedirte que sigas trabajando en nosotros, que abras nuestro corazón, y que en la medida que entendamos estas verdades profundas acerca de ti, de tu ser, de tu naturaleza, podamos también, Señor, ser impactados con tal conocimiento y ser transformados. Te pedimos entonces que te quedes con nosotros y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos estudiando las doctrinas, ¿verdad?, fundamentales que creemos los presbiterianos, basados obviamente en la palabra de Dios. Y la semana pasada comenzamos el estudio de la misteriosa Trinidad. Y se acuerdan que dijimos que cuando tratamos de la Trinidad, obviamente para muchas personas la cabeza explota, porque no pueden entender cómo es esto. Y ahí argumentan, erradamente como vimos, que la Trinidad nos presenta un problema lógico. Y nosotros dijimos, no es un problema lógico, es un problema analógico. Es decir, no tenemos con qué compararla en el mundo. Entonces no tiene nada que ver con lógica, tiene que ver con analogía, porque nosotros aprendemos muchas cosas por medio de la analogía, por medio de las comparaciones. Sabemos que hace frío porque hemos experimentado el calor. Sabemos que algo quema porque lo hemos tocado, en fin, y lo comparamos con algo que está helado, esas cosas. Pero nada se compara a nuestro Dios. Por lo tanto, la doctrina de la Trinidad es ciertamente una enseñanza bíblica que nos deja con la boca abierta. Pero también vimos que esta doctrina no es algo peculiar, característico del Nuevo Testamento. Dijimos que esto está a lo largo de toda la Biblia. Pero fuimos muy enfáticos en decir que el Antiguo Testamento nos presenta ciertos destellos, ciertas pistas. No está la doctrina completamente revelada allí, sino que está en su plenitud revelada en el Nuevo Testamento. Entonces, ahí abordamos algunos pasajes, particularmente vimos la mención del famoso ángel de Jehová o ángel de Yahvé, que sería una manifestación de la segunda persona de la Trinidad, la manifestación del Hijo antes de su encarnación. Y vimos algunos otros pasajes en que Dios habla de manera plural, etc. Y después nos fuimos al Nuevo Testamento y vimos algunas nociones generales y quedamos en que íbamos a tratar hoy pasajes específicos del Nuevo Testamento que establecen claramente la doctrina de la Trinidad. Ahora, obviamente estos no son pasajes que dicen en muchas palabras que hay tres personas en la deidad, porque no existe tal pasaje. Lo más cercano que tenemos es lo que vemos en 2 o 3 versiones, ¿verdad?, manuscritas muy tardías
de 1 Juan capítulo 5, verso 7, según las cuales, ¿verdad?, se leería: son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Pero se sabe, casi con absoluta seguridad, que Juan nunca escribió esas palabras. Eso fue más que nada una glosa, una incorporación que se hizo al texto bíblico y que se incorporó mucho más tarde. Entonces no tenemos ningún pasaje así concreto, específico, que nos diga algo así como nos gustaría a nosotros, ¿verdad? Pero sí tenemos numerosos pasajes donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se presentan y se unen en un solo marco. Por ejemplo, tenemos en primer lugar la Anunciación, tal como se registra en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Nosotros leemos allí, particularmente en el verso 26 al 38, ¿verdad? Pero el verso 35 dice lo siguiente: el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En este pasaje nosotros tenemos al Altísimo, el Padre, tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad?, del Altísimo, y tenemos al Hijo del Altísimo, y todos, ¿verdad?, capturados en una sola foto, en un solo cuadro. Y encontramos algo muy similar en el bautismo de Jesús. Vamos ahí a Marcos capítulo 1, Marcos 1, vemos ahí los versos 9, ¿verdad?, al 11, y particularmente nos dice el verso 9: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y enseguida, mientras subía del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como paloma. Y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí nuevamente, al igual que el pasaje de Lucas, tenemos a los tres, ¿verdad? Y no se puede argumentar aquí, ¿verdad?, que los tres eran una y la misma persona viniendo sobre sí mismo y diciéndose a sí mismo: tú eres mi hijo. Eso sería una locura. Lo que tenemos aquí son las tres personas distintas: el Hijo que está siendo bautizado, el Espíritu que viene sobre él en forma como de paloma, y el Padre que habla, que se dirige a él. Nuevamente, los tres. El pasaje más familiar que nosotros tenemos está inmediatamente una hojita antes, la Gran Comisión de Mateo capítulo 28, donde nosotros leemos, ¿verdad?, a partir del verso 19: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si ustedes se fijan, hay un solo nombre aquí. El texto bíblico no dice bautícelo en los nombres, dice en el nombre, uno solo. ¿Cuál es ese nombre de Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, estos no son tres nombres para Dios, aún menos son nombres de tres dioses distintos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos dice Mateo acá, es el único nombre para el único Dios, que es nuestro Dios y nuestro Salvador, como ya dijimos, en tres maneras distintas. Entonces, claramente ahí está enseñada también la doctrina de la Trinidad. Y después, si nos vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, encontramos lo siguiente, verso 1: en el principio era la palabra, o era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice ahí Juan 1:1. Ciertamente este pasaje, más que ser trinitario, ¿verdad?, es binitario. Aparece la persona del Padre, la persona del Hijo, que no se menciona aquí el Espíritu Santo. Y se nos dice, ¿verdad?, que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios. Y aquí Dios, en el idioma original, ho theos, es Dios el Padre. Y al principio estaba, ¿verdad?, nos dice el texto, Dios el Padre. Pero incluso está diciendo Juan, en el principio Dios el Padre no estaba solo. Al principio había alguien con Dios el Padre, y ese alguien era el Verbo, la palabra, la segunda persona de la Trinidad. Y normalmente no
perderíamos, ¿verdad?, el sueño con una pequeña palabra que aparece aquí, que es la palabra con. Pero la selección de las palabras de Juan aquí es realmente importante, es realmente fascinante, porque él elige una palabra en griego, la palabra pros, que normalmente significa hacia. Entonces, fíjese lo que Juan está diciendo. El verbo estaba con Dios, no solo en el sentido de estar junto a Él, no solo en el sentido de estar próximo a Él. La relación es mucho más dinámica que eso. El verbo era hacia Dios, está diciendo Juan. Y esta es una teología trinitaria, como le dije, dinámica, donde todo el ser del uno, ¿verdad?, está dirigido hacia el otro. El verbo estaba, por así decirlo, cara a cara con Dios Padre, extendiéndose hacia Él en amor. Y este es el punto de partida de toda la idea de que Dios no es un solitario eterno, sino que Dios es en sí mismo una comunión eterna de amor. Y eso tiene, ojo, profundas y tremendas implicaciones para nuestra comprensión tanto de la naturaleza como de la sociedad humana. ¿Por qué? Pensemos, la Biblia nos dice que fuimos hechos a imagen de Dios, fuimos creados a imagen de Dios. Y eso significa que estamos hechos a la imagen de un Dios que tiene comunión en el núcleo de su mismo ser, en la esencia misma de lo que Él es. Entonces, vivir cara a cara con los demás y acercarse a los demás es parte esencial de quién nosotros somos, es parte esencial de la naturaleza humana. Entonces, muchos se preguntan, especialmente en tiempos de elección, ¿verdad?, ¿qué sociedad queremos tener? ¿Qué Chile nos gustaría tener? Seguramente a todos nos gustaría tener una sociedad donde los seres humanos puedan vivir cara a cara, relacionándose los unos a los otros, reflejando, ¿verdad?, la combinación, reflejando la proximidad que se encuentra en el núcleo mismo de la divinidad, en el núcleo mismo de la deidad. Entonces tenemos este pasaje también aquí en Juan 1. Y finalmente tenemos el pasaje de 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios capítulo 13. La bendición apostólica, ¿verdad?, donde Pablo dice en el verso 14: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Fíjense, ¿quién escribió estas palabras? Pablo, el apóstol. Un judío de todo lomo, un fariseo estricto, que una vez en su pasado él estaba dispuesto a matar para defender el monoteísmo judío. ¿Qué está haciendo Pablo en esta bendición? Él está uniendo a Jesucristo y al Espíritu Santo con Dios. Entonces, lo importante aquí no es lo que Pablo está afirmando, sino más bien lo que él está asumiendo cuando dice lo que dice. Su lenguaje indica un hombre que se siente absolutamente cómodo con una teología completamente revolucionaria para su tiempo. ¿Por qué? Porque le estaba llamando a Jesús Señor. Y mencionando, ¿verdad?, en el mismo aliento a Dios y al Espíritu Santo. Entonces, eso es muy importante que lo consideremos cuando leemos un texto como este. Ahora, hay otro detalle intrigante en esta bendición apostólica, es el orden. Es el orden. Pablo nos dice la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Porque ese es nuestro 1, 2, 3, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo ponemos así. Pero uno de los hechos más notables que vemos en el Nuevo Testamento es que este orden no es sagrado. Puedes cambiar el orden. Puedes comenzar con el Señor Jesucristo y luego tener a Dios Padre seguido del Espíritu Santo. O puedes comenzar con Dios el Padre, luego Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo.
Eso es lo que de hecho tenemos en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2, cuando leemos, elegidos según la presciencia de Dios Padre, y santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Es invierte, no es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es Padre, Espíritu Santo, Hijo. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque ha habido una tendencia que podríamos calificar incluso de endémica en todo el pensamiento cristiano de hacer que Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son deidades inferiores a Dios el Padre. De hecho, pregúntale a la mayoría de los cristianos, pregúntate a ti mismo en realidad, ¿cuál es la imagen mental que tienes tú de la Trinidad? De hecho, la mayoría de los cristianos tienen una imagen mental de la Trinidad que sería más o menos así. Hay 3 tronos, uno grande en el centro, ¿ah?, y 2 pequeños a sus lados. En el trono central, ¿quién está? Dios Padre. En los otros 2 tronos más pequeñitos está el Hijo y el Espíritu Santo. En el fondo, ¿qué imagen es esa? Es una imagen de un rey con sus 2 pequeños príncipes. O con sus delfines, si a usted le gusta el francés. Pero eso no es la imagen bíblica. Ahora, por un lado, la imagen bíblica, pensemos por ejemplo en Apocalipsis capítulo 4. No hay 3 tronos de partida. Es solo un trono. Y esa es una parte fundamental de la doctrina cristiana, porque hay solo una autoridad, la de Dios. El universo no tiene 3 dioses, no tiene 3 gobernadores, no tiene 3 tronos. Hay un solo trono, y eso es crucial que lo entendamos. Y en el centro de ese trono, nos dice Apocalipsis 7, ¿quién está? El Cordero. El Cordero no está en un trono lateral, como estaría, ¿verdad?, un príncipe al lado del rey. El Cordero está en el centro mismo del trono. ¿Y dónde está el Padre? Bueno, está en el centro del trono. ¿Dónde está Dios el Hijo? Bueno, está en el centro del trono. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Está en el centro del trono. Entonces las 3 personas de la Trinidad ocupan el mismo espacio al mismo tiempo, cada una sentada en el centro del trono. Entonces no hay derivación el uno del otro, no hay subordinación, no hay inferioridad, no hay orden de precedencia. Eso es muy importante, quiero entendamos, que nos quede bien grabado, porque tenemos esa mala comprensión de lo que es la Trinidad. Entonces, esto era lo que nos había quedado de la semana pasada. Esto no tiene nada que ver con lo que viene ahora. Eso nos había quedado la semana pasada. Y hoy, retomando, vamos a hablar un poquito, ¿cuál es la relación que existe entre esta doctrina y la vida cristiana? Porque muchos, cuando escuchan de la Trinidad, dicen, no, si esto es muy bonito, pero esto es para los teólogos, esto no tiene nada que ver conmigo, porque yo soy un creyente común y corriente, soy un creyente jerga militar, cogote pelado, ¿verdad? No tengo grado ni una cuestión, como si existiera cosa tal en la iglesia. Pero vamos a darnos cuenta que esto tiene tremendas implicaciones para nuestras vidas como hijos e hijas de Dios. Pensemos, por ejemplo, en las bendiciones matrimoniales. Un matrimonio. ¿Te acuerdas de ese día que te casaste? Están casados. Los que no, ¿se acuerdan del sueño que tienen? Fíjense, ¿se acuerdan de ese día donde las flores, ¿verdad?, la decoración del salón contribuían, ¿verdad?, a toda esa celebración, a toda esa fiesta? Después acuérdate de la procesión famosa de la novia cuando entró ahí con su vestido blanco, que el novio está parado al frente, nadie lo pesca, ¿verdad? Pero ella entra y todos se paran y se dan cuenta y la miran. Sí, también está ahí el novio en posición expectante, esperando, vestido con su mejor pinta, ¿verdad? Y parece un lord, ¿verdad? Un noble ahí.
como está vestido. Y después viene el intercambio de los votos, que viene a ser ese momento casi culminante, donde se le otorga toda esta solemnización del matrimonio un sentido muy, muy profundo de reverencia, un sentido muy profundo de amor. Pero la mayor gloria de una bendición matrimonial no reside en la ceremonia en sí, sino en el matrimonio que surge de ella. ¿Por qué? Porque en medio de una sala de estar llena de juguetes, donde no se puede ni caminar, donde hay que cambiar pañales, donde hay que hacer varios arreglos, donde está la presión de pagar las cuentas, donde están las responsabilidades laborales, en medio de todo eso emerge la gloria, ¿verdad?, del amor conyugal. La realidad del amor conyugal se manifiesta cuando estas imágenes bellas de la ceremonia de bendición se viven en la vida diaria, se viven en el día a día. Y fíjense que la relación del creyente con el Dios Trino también exige su aplicación diaria. La maravilla de la naturaleza trina de Dios nos enseña, ¿verdad?, que no se trata de entrar en cuestiones teológicas o en debates teológicos. Las Escrituras, cuando nos enseñan acerca de la Trinidad de Dios, es para que nosotros podamos conocerlo y relacionarnos con Él más plenamente en nuestra vida diaria. Entonces, contrariamente a lo que se suele pensar, o lo que se suele creer, la doctrina de la Trinidad no es una doctrina impráctica, sino que debe convertirse, de hecho, en una guía práctica para nuestra relación diaria con Dios. Alguien escribió por ahí una vez que la doctrina de la Trinidad se trataba de una persona, una esencia, ¿verdad?, 3 personas y un montón de palabras que no tienen sentido. En el fondo, ¿qué estaba diciendo esa persona? No tiene aplicación práctica, no sirve de nada. Pero nosotros vemos en la Biblia algo muy, muy diferente. Y lo triste es que muchos cristianos hoy rara vez consideran la doctrina de la Trinidad como algo práctico. Como un teólogo dijo, a pesar de su confesión ortodoxa de la Trinidad, los cristianos son, en su vida práctica, casi meros monoteístas. Interesante el alcance que hace. En la vida práctica, viven como si yo fuera uno solo. Nada de 3 personas en una esencia divina. Ahora, obviamente los cristianos no somos monoteístas, aunque en cierto sentido sí lo somos porque creemos en un solo Dios, no creemos en varios dioses, no somos politeístas. Pero insisto, a menudo vivimos como si fuéramos simples monoteístas, ¿verdad?, cuyo Dios es uno, pero no es 3 en 1, es solo uno. Entonces, quizás, obviamente, la explicación a que vivamos de esa manera está en que, claro, esta doctrina, como leíamos en la lección pasada, es muy misteriosa. Tal vez muchos cristianos suponen que una doctrina tan elevada como la doctrina de la Trinidad no puede tener mucho valor práctico porque se trata de cosas que van más allá de nuestra comprensión, más allá de nuestro entendimiento. Ahora, si alguno de ustedes cree eso, ese es un error lamentable. El misterio, fíjense, es una parte saludable de muchas relaciones. Muchas parejas casadas, por ejemplo, dedican toda su vida matrimonial a intentar comprender mejor los misterios del sexo público. ¿No han escuchado usted alguna vez un hombre que lleva casado con una mujer muchos años
y que de repente dice, o una mujer que está casada con un hombre hace mucho, dice, yo no sé con quién me casé. Porque descubrió algo nuevo de la persona. Bueno, esas son cosas muy feas, pero están descubriendo cosas nuevas. Y de hecho, hay un montón de libros acerca del matrimonio que están ahí en el mercado describiendo esta complejidad, ¿verdad? El famoso libro de John Gray, ¿verdad? Los hombres son de Marte y la mujer de Venus, ¿verdad? Famoso libro de John Gray. Que nos recuerda, ¿verdad? Que el misterio, ¿verdad? Es una parte normal y saludable del matrimonio. Hay cosas que no entendemos, los hombres de las mujeres, cosas que las mujeres no entienden de los hombres. Porque cuando las mujeres se reúnen, comentan algunas cosas del marido con otras mujeres, y todas se encuentran la razón. Pero si ustedes llevan a esa misma mujer a un grupo de hombres, podrían preguntar, ¿qué está hablando? No hace sentido para nosotros. Entonces, si una comprensión cada vez más profunda del cónyuge tiene implicaciones prácticas en la relación de la pareja, obviamente el esfuerzo de toda una vida por conocer al misterioso Dios Trino debe tener implicaciones prácticas en nuestra relación diaria con Él. Entonces, la practicidad de la doctrina de la Trinidad se hace especialmente evidente en aquel discurso que el Señor Jesucristo pronunció, ¿verdad?, en el aposento alto. Discurso que nosotros encontramos en el Evangelio de Juan, capítulos 13 al 17. Acuérdense ahí, el contexto es que después de la última cena con sus discípulos, Jesús comenzó a hablarles sobre su inminente partida. Y los discípulos obviamente se angustiaron profundamente por las palabras del Señor Jesús. Y Jesús les estaba diciendo que los iba a dejar. Y ellos pensaban, ¿verdad?, que la partida de Jesús supondría una ruptura profunda, devastadora de su relación con Dios. Pero Jesús, ¿qué hizo? Él habló con ternura a sus discípulos. Los guió, ¿verdad?, para que siguieran adelante. Incluso les habló de que esto iba a mejorar. Y al dar esta instrucción para fortalecer, ¿verdad?, nuestra relación con Dios, Jesús habló exactamente sobre la naturaleza trinitaria de Dios. Fíjense, si eso no nos hace sentido, es porque hay algo que no entendemos bien. Estamos pensando, Jesús está con sus discípulos, les acaba de anunciar que va a morir, les acaba de anunciar que va a partir. Ellos están profundamente angustiados, ellos están profundamente desconsolados. ¿Cómo Jesús viene a resolver ese conflicto en el corazón de ellos? Con una clase magistral acerca de la doctrina de la Trinidad. Entonces les pregunto, ¿cómo eso nos va a traer consuelo a nuestra vida? ¿Cómo nos va a traer ánimo a nuestra vida? Si Jesús mismo, nuestro Señor, dedicó sus últimas horas con sus discípulos a exponer esta doctrina, a exponer acerca de la Trinidad. Entonces, si bien las Escrituras ofrecen valiosas enseñanzas sobre la Trinidad, este discurso del aposento alto es un muy buen punto de partida y obviamente nos vamos a enfocar en eso y vamos a analizar, ¿verdad?, a cada una de las tres personas de la Trinidad, una por una, tal como se describe a lo largo de estos pasajes, de estos capítulos. Y en particular nosotros vamos a buscar comprender las maneras específicas en que Jesús nos instruye a responder a cada una de las tres personas en nuestra vida diaria. Y obviamente no vamos a alcanzar a terminar esta lección hoy, pero ya la tengo lista. Entonces, como yo no voy a estar el próximo domingo ni el siguiente, van a haber algunos encargados de darla, pero tal cual está aquí. Entonces, no tienen que inventar la rueda, está aquí. Solo se lo tienen que estudiar y nada más. Dando siempre de hecho doctor, ¿verdad? Vamos entonces con la primera cosa, el amor del Padre.
La primera persona de la Trinidad mencionada es el Padre. Y de hecho es mencionada no menos de 73 veces en este discurso de la presentación. Y Jesús utiliza aquí 3 títulos diferentes para referirse al Padre en esta sección, siendo el más destacado el nombre Padre, que lo usa 52 veces. Jesús también lo llama Dios 10 veces. En una ocasión usa la metáfora del viñador, el labrador, ¿verdad?, para describirlo. Y cada una de estas designaciones nos recuerda algo muy importante. Nos recuerda que el Padre es la fuente de todos los buenos propósitos de la deidad para nosotros. Y en su discurso Jesús aquí menciona muchos ejemplos de las actividades del Padre como fuente del amor divino. Eso es importante que lo tengamos presente. Por ejemplo, en el capítulo 14, verso 24, leemos que dice: y la palabra que escuchan no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué está diciendo Jesús? El Padre envió al Hijo. El Padre me envió a mí. Después, en el capítulo 13, verso 3, que nos dice: y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. Fíjense, está diciendo Jesús ahí. El Padre le dio toda autoridad a Jesús. Toda autoridad a Jesús. Después, en el capítulo 17, verso 2, leemos que el Padre escogió a quienes le dio a Jesús para que Él los salvara. Dice: así como le diste autoridad sobre todo hombre para que dé vida eterna a todos los que les has dado. Pues el Padre le dio al Hijo un pueblo para salvar. Después, en el capítulo 15, verso 16, vemos que el Padre es quien responde a las oraciones. Dice: ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que piden al Padre en mi nombre, Él se los dé. El Padre es quien responde las oraciones. En el capítulo 14, verso 16, dice: yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es el Padre quien envía al Espíritu Santo. Y también vemos ahí en el capítulo 14, verso 24, en el capítulo 15, verso 15, que el Padre le da a Jesús la palabra para enseñarnos. Y la palabra que escuchan no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre, dice Jesús. Y por último, en el verso 27 del capítulo 16, nosotros vemos que el Padre es la fuente del amor en la Trinidad. Dice: pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo he salido de la presencia de Dios. Entonces fíjense, ¿qué nos están diciendo todos estos versículos? La primera persona, comúnmente es llamada el Padre, es llamado el Padre porque es el iniciador, es la fuente del amor celestial. Pero fíjense que en tiempos bíblicos se consideraba al Padre como la fuente en la vida familiar, por eso hablaba del progenitor, ¿verdad? Pero también se le consideraba como la fuente de provisión, como la fuente de liderazgo para sostener, para mantener a la familia. Lamentablemente, a veces los cristianos pasan por alto este punto de vista bíblico. Algunos cristianos imaginan erróneamente que el nombre Padre se refiere a algún tipo de biología interna dentro de la Trinidad. Ahora,
Si bien tales títulos pueden contener, ¿verdad?, algún indicio de esta interconexión trinitaria, no es el propósito principal por el cual el Padre es el Padre. Las Escrituras no utilizan el término Padre-Hijo para referirse a las dos primeras personas de la Trinidad con el fin de enseñarnos genética divina. No tiene nada que ver con eso. Padre, ¿verdad?, es el título preeminente de la primera persona, principalmente porque nos enseña ¿qué cosa? Que es la fuente de todos los propósitos de la Trinidad. Y Jesús, de hecho, explicó una vez el papel del Padre dentro de la Trinidad a un gobernante judío llamado Nicodemo. Jesús le dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Fíjense, Jesús quiso en ese caso, y quiere que nosotros lo veamos solo, que el Padre es la fuente del amor que impulsó la obra del Hijo para nuestra redención. Porque muchas veces las personas están mal acostumbradas y piensan que es Jesús, ¿verdad?, el que demostró un gran amor por nosotros mediante su sacrificio en la cruz. Y es justo, ¿verdad?, que nosotros nos maravillemos con lo que Él hizo en la cruz. Pero en última instancia, no fue el amor de Jesús por nosotros lo que nos llevó a la cruz. Fue el Padre principalmente quien amó tanto al mundo que envió a su Hijo. Ahora, esta observación no disminuye la grandeza del amor de Cristo por nosotros, pues Cristo comparte el amor del Padre por la Iglesia. Sin embargo, es erróneo pensar que Dios Padre no nos amaba o que era indiferente, ¿verdad?, hasta que Jesús intervino remediando, ¿verdad? Entonces, muchas personas consideran a Jesús como la fuente del amor dentro de la Trinidad. Pero en su discurso en el aposento alto, Jesús quiere que sus discípulos reconozcan que el Padre es la fuente de todo el amor que han experimentado de Él. Tenemos varios versículos bíblicos que confirman esa idea. Por ejemplo, Romanos, capítulo 5, verso 8, que nos dice, pero Dios, aquí refiriéndose al Padre, demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el amor del Padre. También si nos vamos a Efesios, capítulo 2, verso 4, dice, pero Dios, el Padre, ¿verdad?, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, el amor del Padre. El famoso texto también de Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Miren, con grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El amor del Padre. Ahora, ¿por qué nos cuesta entender? Porque a veces es difícil digerir el hecho de que el Padre es la fuente de todo amor. Porque en las familias de hoy, no solo hoy, hace mucho tiempo, muchos padres están ausentes. O estando presentes, no participan en la vida de sus hijos. El Padre es el proveedor. El Padre el que quiere que lo dejen tranquilo cuando llega a la casa, después de haber estado fuera trabajando. Entonces, basándonos en nuestra experiencia cultural de la paternidad, solemos malinterpretar al Padre Celestial como una persona distante, que rara vez tiene tiempo para nosotros. Pero Jesús nos insta a comprender que eso no es cierto, que eso no es verdad. El Padre es la fuente de todos los buenos propósitos de la deidad para la familia de Dios. Para que el Padre sea la fuente, el amor de la deidad, no significa que también no sienta la justa ira hacia el pecado. El Padre también es la fuente de todos los propósitos de la deidad en el juicio. Pero la maravilla del Evangelio es que, con gran misericordia, el mismo Padre que se entristece por el pecado humano ha iniciado, ¿verdad?,
la obra de la misericordia divina hacia los pecadores. Fue el Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y por eso que un teólogo escocés dijo lo siguiente: la verdadera visión del asunto es esta. El amor divino del Padre es la causa de la expiación del Hijo, y no que la expiación del Hijo sea la causa del amor del Padre. El don de su Hijo siempre se considera la manifestación más perfecta de la gracia de Dios. Es el amor del Padre el que movió a enviar a su Hijo Jesucristo. Y el famoso puritano John Owen utiliza la analogía, ¿verdad?, de una fuente que fluye y la de un sol radiante, cuando él dice Jesucristo, con respecto al amor del Padre, no es más que el rayo, el arroyo, en el cual, aunque en realidad reside toda nuestra luz, nuestro consuelo, sin embargo, por él somos conducidos a la fuente, el sol, el amor eterno mismo. Si los creyentes se ejercitaran en ella, descubrirían una notable mejoría espiritual en su caminar con Dios. ¿Qué está diciendo John Owen? Si los creyentes realmente entendieran que la salvación viene del Padre, que entiendan, ¿verdad?, que es el Padre quien en amor envió a su Hijo, descubrirían una notable mejoría espiritual en su relación, en su caminar con Dios. Porque saldría de sus cabezas esta errónea idea de que el Padre está distante, que tiene que venir el Hijo, el mediador. Y que el mediador tuvo que hacer una especie de gallito con el Padre para hacer lo que amara a los pecadores. Pero él dice, no, eso es un error. El Padre es la fuente de todo amor, de todos los propósitos de la Trinidad. El Padre es la fuente. Ahora, considerando esto, considerando al Padre como una fuente, ¿cómo nosotros respondemos a este amor del Padre? Y aquí es donde la Trinidad empieza a tener su aplicación práctica para nuestra vida. Bueno, la primera y más importante aplicación de las enseñanzas de Jesús sobre el Padre es que nosotros lleguemos a conocerlo, en primer lugar, como la fuente del amor divino. Y al hacerlo, nosotros aprenderemos a reconocerlo como la fuente del aliento que nosotros recibimos en las Escrituras. Como la fuente, ¿verdad?, del aliento que nosotros recibimos en las respuestas a nuestras oraciones, en la gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en todas las demás bendiciones que recibimos. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Nos está enseñando a agradecer a la primera persona de la Trinidad, a agradecer al Padre como aquel que nos envía todas estas santas bendiciones. No parar de agradecer. Entonces, una vez que comenzamos a pensar correctamente acerca del Padre Celestial, se derivan una serie de respuestas prácticas adicionales. Fíjense, dado que el Padre es la fuente de todo, Jesús nos enseña que también debemos servirle con todo nuestro corazón. Él es la fuente de todo, luego yo lo sirvo con todo. Él es el todo de mi adoración. Él es el objeto de mi adoración. Entonces a Él respondemos con amor, con oraciones, con adoración, con reverencia. Es cierto que también adoramos al Hijo y al Espíritu Santo, pero como incluso el Hijo y el Espíritu Santo dan gloria al Padre y participan de su gloria, nosotros adoramos a la Trinidad, la certeza de que el Padre, la fuente de todo, es el objeto último de todo. Y esto significa que debemos dirigir nuestras oraciones especialmente al Padre, tanto en agradecimiento por las bendiciones recibidas, como en las peticiones que hacemos cuando tenemos alguna necesidad. Y acuérdense que Jesús enseñó a sus discípulos a orar al Padre. El texto que estamos viendo, ¿verdad?, en Juan, en el capítulo 16, verso 23, leemos: en aquel día no me preguntarán nada. De cierto les digo,
que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, Él se los dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea completo. Les he hablado de estas cosas en figuras. Pero viene la hora cuando ya no les hablaré más en figuras, sino claramente les anunciaré acerca del Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama. Ustedes me han amado y han creído que yo he salido de la presencia de Dios. Yo salí de la presencia del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Fíjense, Jesús aquí, Él no descarta la conveniencia de orar al Hijo o de orar al Espíritu Santo. Pero está diciendo, oren al Padre porque el Padre los ama. Él es la fuente de toda bendición. De hecho, en el famoso Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Y los discípulos estaban acostumbrados, ¿verdad?, a contarle a Jesús todas sus necesidades. Uno diría, obvio, estaba allí con ellos, estaba a su lado, lo podían ver, lo podían tocar. Pero Jesús, ¿verdad?, quería que supieran que su partida no debilitaría en nada el acceso a esa ayuda divina. Al contrario, dado que el Padre es la fuente suprema de la respuesta a la oración, y Jesús iba al Padre, la vida de oración de los discípulos entonces se fortalecería con su partida. Nosotros sabemos que solo podemos acercarnos al Padre en el nombre de Jesús, por medio de Jesús. Sin embargo, la intercesión de Jesús nos abre el camino para dirigirnos al Padre en oración. Jesús no es un intermediario, ¿verdad?, que insiste en mantener separados a las personas del proveedor. Así funcionan los intermediarios, ¿verdad? La típica tienda minorista que oculta, ¿verdad?, sus fuentes, que oculta a los proveedores. ¿Para qué? Para que uno le compre a ellos, uno le vaya a comprar al proveedor porque le va a salir más barato. Siempre pasa eso. Eso hace un intermediario, pero Jesús no es un intermediario, Jesucristo es un mediador. El verdadero mediador, ¿qué hace? Une a las personas. No las separa, no las divide, no las oculta, las une. Jesús es ese tipo de mediador. Y una de las implicaciones prácticas de esto es que el Padre, como fuente de todas las bendiciones celestiales, también debe ser el objeto supremo de nuestras oraciones. Claro, ofrecidas en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero Él tiene que ser el objeto principal de nuestras oraciones. Ahora, dado que los tres son uno, estamos estudiando acerca de la Trinidad, los tres son igualmente Dios, la prioridad de la oración al Padre no debe llevarse al extremo, ¿verdad?, de no orar jamás al Hijo ni al Espíritu Santo. De hecho, en las Escrituras nosotros encontramos ejemplos de oración a otros miembros de la Trinidad. En el libro de los Hechos encontramos, ¿verdad?, orando ahí a Jesús. Pero ¿cuál es el patrón predominante en las Escrituras? Que la oración debe ser dirigida al Padre en el nombre del Hijo con la ayuda del Espíritu Santo. Pero también debemos honrar al Padre con los frutos de nuestra vida. Y Jesús incluyó esta enseñanza en este discurso. De hecho, lo hizo cuando habló de la parábola de la vid. Dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la quita, y toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto. Yo soy la vid, ustedes son las ramas, separados de mí, nada pueden hacer. Está diciendo, así como el dueño de un viñedo planta sus viñas para obtener una cosecha, así el Padre, como fuente de todo, el Padre es el labrador, recibe con toda razón los frutos que Jesús, que es la vid, trae a nuestras vidas, que somos las ramas. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban con referencia a Israel como la viña del Señor. Ejemplo clásico, Isaías capítulo 5. Pero también tenían que reprender
muchas veces a Israel por no dar buen fruto. Por eso, ¿verdad?, Jesús le explica a sus discípulos: yo soy la vid verdadera. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy quien cumple el propósito del labrador para Israel. La vid fructífera que Israel no llegó a ser sin Cristo, ahora nosotros somos en Cristo. Jesús no dice que somos las ramas a través de las cuales Él provee los frutos que el Padre desea. Eso no dice. Entonces, al beber profundamente de las palabras de Jesús, Jesús dice: si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Y orar en consecuencia, ¿verdad? Pidan lo que quieran y lleven mucho fruto, dice Jesús. Jesús nos hace fructíferos, Él nos hace agradables al Padre. Por eso dice: en esto, es decir, permaneciendo en mi palabra, permaneciendo en la oración, mi Padre es glorificado. El hecho que lleven mucho fruto y demuestren que son mis discípulos. Entonces, cuando uno considera la parábola, somos llevados a reflexionar sobre la segunda persona de la Trinidad también. ¿Y cuál es el papel fundamental de la segunda persona de la Trinidad en nuestras vidas? Pero también tenemos que tener en cuenta que es el Padre, es decir, el labrador, quien recibe en última instancia los frutos que Jesús trae a nuestras vidas. A menudo las personas tienen la idea muy errada de que el fin principal de Dios es glorificarme y ayudarme a disfrutar eternamente, invirtiendo así lo que enseña el Catecismo de Westminster. Nosotros fuimos creados para glorificar a Dios y gozar de Él por siempre, no al revés. Y a veces muchos cristianos piensan que la muerte de Jesús, claro, fue para expiar los pecados, y una vez que los pecados están expiados, entonces podemos seguir disfrutando de la vida sin que Dios nos reprenda. Pero en su discurso del aposento alto, Jesús nos ofrece esta visión de la primera persona de la Trinidad que desafía este error. Es una visión que nos guía, ¿verdad?, hacia una vida cristiana fructífera en relación con el Padre que nos ama. Entonces tenemos, en primer lugar, el amor del Padre, y aquí es donde vamos a quedar hoy. Próxima lección, otro hermano va a hablar de la mediación del Hijo. La siguiente, otro hermano va a hablar de la presencia del Espíritu. Y todo relacionado con este hermoso discurso del aposento alto de Jesús en Juan, del capítulo 13 al 17.